Diputado presidente, diputadas y diputados amigos, señor secretario, muchas gracias por su presencia en este mandato de ley. Quisiéramos iniciar nuestra participación que como Partido de Encuentro Social nosotros reconocemos sin duda lo que es algo innegable. Hay una reforma hacendaria fiscal que permitió ampliar la base tributaria, que era un anhelo de los órganos colegiados en materia de fiscalistas reconocidos. Los ingresos petroleros reconocemos, señor secretario, que esa baja, si no hubiese sido por la reforma hacendaria, por la ampliación de la base contribuyente, por la incorporación de lo informal a lo formal, estuviéramos en un estado diferente. Eso es innegable, es un acierto, digamos, de la política económica en este país. Lo que también es innegable es, y hay que reconocerlo, que si la economía es la ciencia que estudia los recursos en su término práctico, si la economía es la ciencia que estudia la producción, la distribución de bienes y servicios para satisfacción de las necesidades humanas y por supuesto la generación de riqueza, nos estamos quedando corto en un concepto económico básico porque somos la voz de los que no tienen voz. La temperatura económica quizás esté a 25 grados, a 24 o a 22 de manera templada, agradable, pero la percepción económica social, la que tiene la sociedad, estamos a 45 grados. Eso es, la percepción térmica social está siendo totalmente erosionada, hay desesperanza, hay complicación en el sustento familiar de los elementos básicos, pese a que se comente que el consumo interno se ha incrementado y que se ha incrementado el poder adquisitivo de los mexicanos. Creo que esa es la percepción que tampoco podemos negar en un análisis responsable. En ese contexto, y reconociendo que hay elementos externos en la economía, ¿verdad?, queremos preguntarles a usted, señor secretario, ¿cuáles han sido los factores o pilares desde su punto de vista que han sostenido y dan viabilidad económica nacional? Creo que ahí está el secreto. Reconocemos que hay elementos, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, la caída de los precios internacionales del petróleo, el proceso electoral mismo de los Estados Unidos, que han pegado a la paridad del peso. Nosotros queremos saber desde su punto de vista, que además reconocemos con toda seriedad, si esos pilares, cuáles son y hacia dónde vamos. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputado Mid. Muchas gracias, presidente. Perdón, secretario Mid. Está bien, lo otro también está bien. Agradecerle al diputado Guízar la pregunta. Yo creo que toca a nosotros, en este momento complicado, ayudar a echarle agua fría a esa calentura térmica que todos estamos sintiendo. Y la mejor forma de echarle agua fría es conducir, como aquí se ha hecho, un debate serio, un debate responsable, alrededor de lo que es muy importante para la vida del país, que es su paquete económico. Yo creo que aquí hemos acreditado todos, no solamente voluntad, sino compromiso de que el país tenga el año que entra el mejor paquete económico posible, en un entorno muy complicado, pero en un entorno también en donde se ha hecho mucho, en el Ejecutivo y en donde se ha hecho mucho desde el Congreso, para que tengamos los mejores instrumentos para preservar nuestra capacidad de crecimiento. Una economía crece por cualquiera de diferentes razones. Crece porque crece el gasto, y ese tiene un límite que hoy hemos alcanzado. Crece porque crece el consumo, crece porque crece la inversión o las exportaciones. Y lo que nosotros vemos hoy en México es una economía que tiene un crecimiento balanceado en términos de los sectores que lo impulsan. El más importante, y es un tema que hay que aquilatar, porque atrás de él está mucho trabajo compartido, mucho trabajo coordinado, es lo que vemos que está pasando en el mercado interno. Por mucho tiempo se dijo que México era una economía que tenía un crecimiento desbalanceado porque descansaba fundamentalmente en las exportaciones. Y efectivamente,
si uno ve la dinámica de crecimiento hace algunos años, descansaban fundamentalmente en lo que pasara con la producción industrial en Estados Unidos. Ese era nuestro principal indicador y el principal elemento que explicaba nuestro crecimiento. Si crecía la producción industrial, crecían las exportaciones y crecía el país. Este año, la producción industrial en Estados Unidos habrá de caer el 0.9% del PIB, manteniendo una tonía que ha estado presente ya por algunos años. Por lo tanto, el aliento de la producción industrial en Estados Unidos no ha estado ahí para acompañar nuestro crecimiento y, sin embargo, hemos incrementado nuestra presencia en el mercado estadounidense. En los últimos 4 años, en donde Estados Unidos no ha crecido, nuestra participación en ese mercado, el más grande del mundo, ha crecido 11%. Eso quiere decir que una vez detone la producción industrial, la economía mexicana está lista para sacarle provecho. ¿Dónde ha estado hoy nuestro mayor dinamismo? En el mercado interno. Y ese mercado interno solamente nos da dinamismo si se genera en el empleo, si se acompaña de un crecimiento en el salario, si se acompaña a las familias de los espacios de crédito para hacerse de vivienda, para apoyar sus decisiones de consumo, para acompañar sus decisiones y su impulso empresarial. ¿Qué vemos hoy? Vemos ese empleo, vemos ese crecimiento al salario, vemos esa evolución positiva del crédito, vemos un crecimiento muy importante en las ventas del ANTAD, 4.1%, el mayor incremento desde el 2006. Vemos un crecimiento en las ventas de Walmart, 5.6%, el mayor desde 1998. Vemos un crecimiento en las ventas de autos. Hoy es un mal día para celebrarlo, con cargo a que es el día sin automóvil, pero estamos contentos de ver un crecimiento de 19.6% anual, el mayor crecimiento en los últimos 16 años. Y lo vemos así expresado en un crecimiento del PIB no petrolero de 3% durante el segundo trimestre del 16, del sector servicios 3.2%, del sector agropecuario 3.8%. Si nosotros pudiéramos corregir por el bajo dinamismo de la producción industrial americana y si pudiéramos corregir por lo que ha venido aplazando en la plataforma energética, en la plataforma petrolera, estaríamos observando crecimientos muy cercanos al 4%. Solamente corrigiendo la plataforma petrolera estaríamos observando un nivel de crecimiento del 3%. Esto es, el crecimiento está ahí, la economía mexicana es competitiva, la economía mexicana tiene capacidad de aprovechar un mejor entorno cuando este mejor entorno llegue, pero para que podamos hacerlo tenemos que darle a la economía mexicana certidumbre, responsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas, porque una economía mal manejada, a una economía irresponsable, una economía que no ajuste el gasto en tiempo, una economía que pretende seguir gastando por arriba de sus ingresos, una economía que no reconozca la complejidad del entorno que la rodea, a esa economía, bajo ningún modelo y en ninguna circunstancia, le llega el crecimiento y por lo tanto lo que tenemos que hacer es preservar la que tenemos para que podamos aprovechar las oportunidades que juntos estamos construyendo. Gracias, secretario Meade. Para los comentarios correspondientes, hasta por 3 minutos, el diputado Guízar Valladares. Muchas gracias. Efectivamente, hemos escuchado con interés su respuesta y quisiéramos comentar algo importante. El crecimiento económico en sí mismo no genera igualdad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, señor secretario. El dar cifras estadísticas con crecimientos económicos en lo agropecuario, en el poder adquisitivo, si no lo cuidamos, que eso es lo principal, incrementar un poder adquisitivo real, si no lo cuidamos, este país puede caer en una explotación, pero con una gran riqueza centralizada. Es decir, si el objetivo de la economía es distribuir la riqueza, nos podemos quedar corto en ese anhelo de crecer por crecer. Cuidar los indicadores de la igualdad. Escuché en su participación primera en esta tribuna el crecimiento económico de 2.5, el consumo interno 3.5, transformar a Pemex, contribuyentes más de 3 millones, participaciones a las entidades federativas, el 9% se incrementó,
Pero también es cierto, si no regulamos este crecimiento, hay más corrupción, hay más impunidad. Ahí está Veracruz, un estado donde la corrupción es, donde quiera que le toques y levantes una hoja de fiscalización, hay corrupción, hay impunidad. Ahí está Puebla, encubiertos con los APP, la deuda pública no es la que se maneja, es decir, no solo basta decir que estamos creciendo si tenemos a un país con desigualdad, con desempleo. Los retos son grandes. Nosotros, en torno al paquete económico, le queremos dar un comentario en materia migratoria. El discurso político es solidario del Ejecutivo Federal hacia la clase migrante, hasta este fenómeno migratorio. Sin embargo, viene el paquete económico en cero con el famoso Fondo de Apoyo a Migrante. Los 300 millones de pesos que nos costó como Comisión de Asuntos Migratorios luchar con todos los grupos parlamentarios, rescatar, hoy vienen en cero. Tenemos que dar una visión diferente en el manejo de presupuesto a este problema, porque estamos viendo en este momento, señor secretario, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, tienen problemas graves que atender, propiciados precisamente por la falta de recursos presupuestales en materia migratoria. Hemos propuesto en esta tribuna para este asunto específico que exista un anexo específico para cada gasto, cada peso que se destina al fenómeno migratorio, un anexo en el presupuesto de gasto público federal, que se incorpore y se reforme para ello la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Son elementos que como ciudadanos interesados en el fenómeno migratorio creemos que podemos resolver un asunto de vital importancia para los mexicanos, toda vez que las remesas han servido para los equilibrios de las finanzas públicas y estamos hablando, de acuerdo al Banco de México, de más de 24,000 millones de pesos. Muchas gracias. Gracias, diputado Guízar.